Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, me dispongo a grabar por primera vez un video para el canal de YouTube Pensar por Placer, que tiene ese objetivo sencillo pero bonito, desafiante, que implica pensar en forma colectiva y sin un objetivo explícito. Está inspirado en mi actividad académica, pero no está exclusivamente dirigido al público académico. Y en todo caso, la idea es pensar sin demasiados límites, más que hacerlo en común. Eso es prácticamente el único condicionamiento, hacerlo en común y además hacerlo por disfrutar. El video de hoy está destinado a un pensador francés que es Émile Durkheim, que es un sociólogo considerado a veces con el adjetivo de uno de los padres de la sociología moderna contemporánea, expresión que no me gusta en absoluto, por la referencia a la autoridad y al paternalismo, pero es lo que habitualmente se dice. En primer lugar, algunas líneas de contexto, porque como todos sabemos, todos los textos, sean orales o escritos, se inscriben en un contexto histórico y cultural. Es como a veces se dice también el lienzo de la historia, ¿no? Y me parece fundamental tener una idea básica del contexto, porque si no es como que viéramos la foto y nos perdiéramos la película, como habitualmente se dice. Entonces, primero y principal, hay que tener en cuenta que esta persona, Emile Durkheim, por supuesto lo pueden googlear, buscarlo en Wikipedia, hay muy buena información. Eh, Escribe, produce su obra entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Dónde lo hace? Lo hace en Europa, concretamente en francés, que es su idioma natal, en Europa occidental del norte, ¿no? En ese momento en Europa se estaban terminando de producir algunos cambios fundamentales y estructurales que tienen que ver con el surgimiento y consolidación del capitalismo, pero también tiene que ver con la expansión mundial europea y con una lucha de poder en el centro de Europa occidental del norte, muy también de mucha energía, de mucha menos hasta la Primera Guerra Mundial, ocurrida entre 1914 y 1918. ¿Qué pasaba por entonces, fines del siglo XIX y principios del siglo XX en América Latina? ¿Por qué? También tenemos que ver desde dónde lo miramos. Nosotros estamos mirando la producción de Durkheim desde el siglo XX, ya promediando el primer cuarto del siglo XX, desde Latinoamérica, y concretamente desde el Cono Sur, ¿no? ¿Y por qué? Primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué desde nuestro contexto histórico estamos mirando hacia un texto y un contexto histórico tan diferente al nuestro, ¿no? Y tan lejano en algún punto, en cuanto a tiempo y espacio. Bueno, se escuchan algunos ruidos de fondo, pero vamos a seguir. Volviendo entonces al contexto latinoamericano, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, nuestras sociedades múltiplemente fragmentadas en cuanto a configuraciones sociales, en cuanto a formas de economía, en cuanto a relaciones de dependencia interna y externa, obviamente no tenían en absoluto nada que ver con la Europa del norte y del oeste de aquel momento en que escribe Durkheim. No se había producido aquí ninguna revolución industrial como se había producido en el centro de Europa. Cuando digo el centro me refiero al noroeste, ¿verdad? No había ningún tipo de clase trabajadora, no había una burguesía industrial consolidada, ni mucho menos había un imperialismo en ciernes, ¿no? Como lo había en ese momento en Europa, ¿verdad? Diferencias
tener en cuenta para entender a Durkheim. Se va a llamar, o se llamó durante ese proceso, una ciencia nueva, que tiene por objeto el estudio de la sociedad, pero tiene por método el método de las ciencias naturales. Es decir, se empieza a desarrollar, a diagramar, a diseñar una ciencia distinta a las que se habían desarrollado durante toda la modernidad hasta el siglo XIX. ¿Por qué? Porque hasta ese momento se habían desarrollado ciencias cuyo objeto era la naturaleza, o los fenómenos, o los objetos o cuerpos, o las manifestaciones de la naturaleza. Y se había diseñado un método que era el método científico, basado fundamentalmente en lo que se llama racionalidad y en lo que se llama empirismo, para decirlo muy sintéticamente, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es la gran novedad de la sociología? Que quiere hacer una ciencia, pero cambia el objeto. Es como si quisiera jugar el mismo deporte con las mismas reglas, pero para decirlo vulgarmente, con otra pelota. En vez de jugar con una pelota redonda, juega con una pelota ovalada. Entonces, ¿es un deporte? Bueno, es un deporte, podríamos decir, pero evidentemente no es el mismo deporte que se venía jugando hasta ahora, por llevarlo a términos deportivos, ¿verdad? Entonces, esa es la primera cuestión, ¿no? Él está tratando de traducir el método de las ciencias naturales hacia un objeto completamente distinto de la naturaleza, que es la sociedad. Completamente distinto. No es lo mismo estudiar la sociedad que estudiar la naturaleza. Pero para hacer eso, una de las cosas que tiene que hacer es adaptar el método científico de la naturaleza a la sociedad. Entonces, esa es la primera clave de interpretación de Durkheim, ¿no? Porque si ustedes leen sus obras principales, que son básicamente tres, las reglas del método sociológico, la división del trabajo social y el suicidio, fundamentalmente las reglas del método sociológico, se van a encontrar con esto que les digo, que es todo un esfuerzo por adaptar el método de las ciencias naturales a un objeto nuevo que es la sociedad. Bien, entonces, ¿cuáles son algunas de esas conclusiones a las que llega Durkheim? Primero, que él dice que hay que tratar a los hechos sociales como si fueran cosas. Esta es toda una definición epistemológica. Epistemología es la ciencia que estudia la ciencia, ¿no? Que tiene por objeto la ciencia misma. Entonces, es toda una definición epistemológica. ¿Por qué? Porque se enrola con esta definición dentro de la corriente positivista. ¿Qué dice qué dice esta definición? Que hay que considerar a los hechos sociales como si fueran cosas. ¿Por qué como si fueran cosas? Bueno, porque son realidades que no son modificables por los individuos, que le vienen dadas al individuo una vez que despierta a la conciencia, o despierta a la vida si quieren, pero mejor dicho, despierta a la conciencia, ¿no? Y empieza a manejar su voluntad. Hay una serie de hechos con los cuales se encuentra que no puede modificar, incluso en muchos casos que ni siquiera sabe que existen, que repite en su propia individualidad, y que se le imponen como una cuestión determinada, como una cuestión externa, como una cuestión coactiva. Por ejemplo, podemos poner como ejemplo el lenguaje. ¿Yo puedo inventar palabras? Sí, puedo inventar palabras. Pero lo mejor va a ser que, para que yo me entienda con las demás personas, use el lenguaje que ya hay. Es decir, yo puedo no utilizar las palabras, nada me impide no utilizar las palabras, pero si me quiero comunicar, lo voy a tener que hacer. Y no puedo inventar mi lenguaje, el lenguaje ya me viene dado. Eso por dar un ejemplo muy elemental, pero casi cada evento de la vida puede considerarse de ese modo. ¿Por qué las familias generalmente a las 12:30, 1 de la tarde, se reúnen para almorzar? Lo podrían hacer en cualquier otro momento. Sin embargo, desde que uno tiene conciencia, desde que es niño, lo hace en ese horario.
Uno podría decir, sí, pero yo quiero almorzar a las 10 de la mañana o a las 3 de la tarde. Sí, se puede hacer, nada lo impide, pero seguramente esa persona va a almorzar sola y no con su familia. Y como eso, casi todo lo que nos pasa en nuestra vida social, la forma de vestirnos, la gestualidad, la forma de sentarnos en la mesa, los códigos para acceder a un evento deportivo, para acceder a una fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una primera definición metodológica que tiene Durkheim, ¿no? Tratar a los hechos sociales como si fueran cosas, como realidades que se imponen a la subjetividad de las personas. Son modos de ser, de actuar y de sentir que no son modificables a voluntad. Eh, Esa es una primera entonces, precisión metodológica. Una segunda precisión metodológica que con relación a Durkheim es que él compara permanentemente la sociedad con los organismos vivos. Todo el desarrollo de su obra científica principal, que es la división del trabajo social, él está permanentemente tratando de hacer encajar las realidades sociales dentro de las categorías científicas de la biología. Y es por eso que él, dentro de toda esta obra, eh, elabora dos conceptos fundamentales, que son las de las sociedades con solidaridad orgánica y con solidaridad mecánica. Ambas son sociedades, por supuesto, son dos tipos distintos de sociedades, pero una la llama evolutivamente más primaria o primitiva y una es mucho más evolucionada. Otra vez, fíjense que acá está tomando el esquema evolutivo para explicar el desarrollo de las sociedades, ¿no? Unas son las primitivas, otras son las evolucionadas. ¿Cómo se diferencian las evolucionadas de las primitivas? Bueno, en las orgánicas todas las funciones vitales de la sociedad están indiferenciadas. ¿Qué quiere decir? Que todos los individuos hacen más o menos lo mismo o se pueden intercambiar en el desarrollo de las funciones de la sociedad. Tengan en cuenta que Durkheim está teniendo en cuenta un organismo vivo. Un organismo vivo, ¿qué sucede? Pongan, por ejemplo, el más primario de todos los organismos vivos, una ameba. Tiene funciones de nutrición, sexualidad, reproducción, secreción, intercambio con el medio, homeostasis, equilibrio interno. Sí, tiene todas esas funciones propias de la vida. Nacimiento, crecimiento, desarrollo, muerte, reproducción. Por supuesto que las tiene, pero todas indiferenciadas. Las células están indiferenciadas. ¿Qué pasa en un mamífero, que es un ser vivo extremadamente evolucionado? Pues tiene todas las funciones de la ameba, pero todas cumplidas por órganos distintos. Una función la cumple el aparato reproductor, otra función la cumple el sistema nervioso, otra función el sistema sanguíneo, otra función la cumple el sistema digestivo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta misma comparación es la que utiliza Durkheim. Las sociedades con solidaridad mecánica son las primeras, son las primarias, donde todas las funciones están indiferenciadas, y las sociedades evolucionadas con solidaridad mecánica están fuertemente diferenciadas. Indiferenciación, diferenciación, ¿no? En las primeras hay porque otra de las relaciones que hace es la relación que existe entre la conciencia colectiva y la conciencia individual. Este es un punto fundamental, ¿no? ¿De qué manera se vincula la conciencia colectiva con la conciencia individual? Por supuesto, la conciencia individual es mucho más fuerte y mucho más desarrollada en las sociedades segmentarias o mecánicas primitivas que en las sociedades más evolucionadas bajo solidaridad orgánica, ¿no? Otra vez, ¿por qué solidaridad orgánica? Porque hace referencia a los organismos altamente diferenciados, ¿no? Y entonces hay una lucha permanente entre la conciencia individual y la conciencia colectiva. En las sociedades bajo solidaridad mecánica, las primitivas,
hay un gran contenido de conciencia colectiva y un bajo protagonismo de la conciencia individual. Todo lo contrario de lo que sucede en las sociedades evolucionadas, donde pierde terreno la conciencia colectiva sin desaparecer, porque si desapareciera la conciencia colectiva desaparecería la sociedad, pero al mismo tiempo crece y se desarrolla la conciencia individual, ¿no? Eh, Insisto, en ambas sociedades, conciencia colectiva y conciencia individual están íntimamente vinculadas. En la evolución de las sociedades hay un proceso de retroceso de la conciencia colectiva y de progreso de la conciencia individual, pero nunca termina una por eliminar a la otra, porque si no estaríamos en cualquiera de los casos sin sociedad, ¿verdad? Entonces, esas son probablemente las determinaciones fundamentales. De hecho, bueno, hay muchos detalles más que no voy a desarrollar para que el video no se haga demasiado largo, pero sí tener en cuenta que a raíz de este vínculo, si se quiere, conflictivo o si se quiere contrapuesto entre conciencia individual y conciencia colectiva, en base a eso desarrolla lo que sería su estudio de caso de Durkheim, que es el suicidio, donde lo que analiza es precisamente la forma en que se adapta o no una conciencia colectiva, perdón, una conciencia individual o un conjunto de conciencias individuales respecto de su grupo o de su sociedad o de su conciencia colectiva, ¿no? ¿Se adapta más? ¿Se adapta menos? ¿No se adapta? Bueno, eso probablemente lo desarrollaremos en otro de los videos. Si les gustó, me parece fantástico, disfruto con que disfruten. Denle me gusta al video, suscríbanse al canal y también seré muy agradecido y gustoso de que me hagan sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.